Hoy nos acompaña Máximo Florín Beltrán, doctor en Ciencias Biológicas, profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con una destacada trayectoria en ecología y conservación. Su tesis sobre las lagunas manchegas recibió el premio extraordinario de doctorado y ha desarrollado estancias científicas en varios países. Sus trabajos acumulan más de 1000 citas y ha participado en numerosos proyectos de investigación y divulgación ambiental. Y además en los últimos años ha analizado con detalle los impactos reales de las plantas de biometano, convirtiéndose en una voz científica relevante pues en estos asuntos. Muy buenas. Buenas tardes. No sé si esto último es realmente cierto. Lo que sí es verdad es que he leído unos cuantos proyectos de estudios de impacto ambiental, de unos cuantos proyectos y no solo los he leído yo, sino que he hecho una lectura un poco en lenguaje llano para la gente que me lo ha pedido. Uh-huh. Pues vamos a empezar directamente con la entrevista porque lo que queremos aquí es eso, pues dar un poco a conocer pues qué es la planta de biometano, qué riesgos conlleva, qué beneficios, qué riesgos. Vamos a explorar todo esto. Pues para empezar, ¿qué le ha llevado a analizar tan a fondo los proyectos que se están planteando en Castilla-La Mancha de este tipo? Yo soy profesor de energías renovables, de trabajo proyectual, energías renovables en la Escuela de Caminos. Y es una asignatura nueva que empezamos a impartir este año. Antes impartía paisaje y evaluación ambiental, que de hecho voy a simultanear un par de cursos todavía con la de energías renovables y por lo tanto nos mantenemos bastante al día de todas las vicisitudes que hay en torno al sector energético relacionado, ¿no? Entonces, cuando surge la oportunidad de enterarse, de empaparse un poquito más, que te piden información de aquí y de allá, pues atiendes esas peticiones y poco a poco pues te vas metiendo, te escriben, te llaman por teléfono y bueno, somos en general los de la Universidad de Castilla-La Mancha somos hombres y mujeres fáciles, nos convencen fácilmente para que vayamos y expliquemos cosas. Para divulgar. Sí, somos una universidad pública y nos debemos a la gente que nos paga el salario con sus impuestos. Bueno, pues para meternos un poco ya en materia y en el debate, ¿en qué cree que se está transmitiendo al público una imagen incompleta o excesivamente optimista sobre el biometano como energía renovable? No sé si entiendo bien la pregunta porque información ni completa ni incompleta. Que yo sepa, no hay ningún proyecto encima de la mesa. He oído esta tarde, por aquí por Tomelloso, que creo que se puede, y lo digo en abierto, ¿no? Por si acaso es así, que parece ser que el documento del proyecto o algún documento del proyecto está disponible en el ayuntamiento para toda la gente que quiera consultarlo. No sé si es en papel o digital. Yo mismo no he tenido tampoco tiempo de verificarlo y en ese sentido, pues sería una excelente noticia porque podríamos hablar con datos de técnicos reales, ¿no? Oficiales. Lo que sí conozco son declaraciones del concejal de Medio Ambiente, creo que es, del alcalde, en donde hay algunos datos algunos datos técnicos que no sé si responden a lo que aparece ahí o no, si se han transcrito correctamente en los medios en los que han aparecido, etcétera, ¿no? Pero vamos, a lo que me refería fundamentalmente es una planta de biometano, ya bien sea de la que se pueda proyectar aquí o se va a proyectar o se puede proyectar en cualquier sitio, que ya hay datos, como por ejemplo Manzanares y otros sitios. Sí. Pues se nos vende como que vamos a aprovechar los residuos y como que es bueno. Entonces, bueno, son residuos y plantas de biometano son temas que de entrada hay que tratar por separado. Una planta de biometano es una planta que transforma residuos en energía. Es una tecnología, la biometanización, que está bien conocida. Las plantas existentes en la actualidad son
plantas por así decirlo, de nueva generación. Antes eran plantas de biogás, el biogás tenía muchas impurezas, ahora el biometano es bastante más puro y, por supuesto, todo el proceso industrial de dentro de la planta de biometano es un proceso que está bastante trabajado, ¿no? ¿Se pueden mejorar cosas? Se pueden mejorar dentro y fuera. Si hablamos de residuos, entonces tenemos que hablar de tratamiento de residuos. De acuerdo con el Veolia, que es líder mundial en el sector, tengo que decir que he puesto a disposición de la cadena una presentación con los enlaces de los datos que voy a dar. Entonces, Veolia, que es el líder mundial en el sector, una revista técnica de medio ambiente, RETEMA, aclara que las plantas de biometano no eliminan los residuos. No es que no sirvan para tratar los residuos, es que no los eliminan. Y esto es así porque, según datos que la propia Veolia dice ahí, pues el 5% de los residuos que llegan a la planta de biometano son transformados en biometano. El 95% en digestato, que en sí mismo es otro residuo que, a su vez, si por ejemplo se quiere tratar de manera genérica, luego ya veremos qué tipo de residuos procede, como fertilizante, tiene que ser sometido a algunos tratamientos adicionales. En principio, para que sea un verdadero fertilizante. ¿Se puede usar el digestato, el residuo, según sale de la planta de biometano para fertilizar? No es lo óptimo. O sea, que no sería una transformación, sino un aprovechamiento y sale un residuo. Sale otro residuo. Que no sería óptimo para... Hay un manual de buenas prácticas en el uso del digestato como fertilizante que, entre otras cosas, dice que el digestato, una vez estabilizado, tiene que aplicarse en las raíces de las plantas, porque de lo contrario habría muchas pérdidas hacia la atmósfera con emisiones contaminantes y hacia las aguas subterráneas. En torno a un 40, 50, un 60% de lo que se añade se perdería. No lo puedes aplicar en cualquier época del año. No tiene sentido, por ejemplo, si hay agricultores que fertilicen por la razón que sea, el tipo de cultivo, por las prácticas que usen ellos en otoño, no tendría sentido aplicar digestato. Si se usa, por ejemplo, el digestato sobre pastos de siega, no puedes segar los pastos hasta 15 días después de extender el digestato. En fin, hay toda una serie. Por supuesto, afecta al pH del suelo, al equilibrio en nutrientes, afecta a la biota. Hay bastantes trabajos que estudian el efecto del digestato sobre el suelo agrícola. Entonces hay una serie de recomendaciones para el buen uso del digestato como fertilizante. Eso, pues, por ejemplo, la fertirrigación, pues no se puede usar el digestato para fertirrigación porque es una práctica muy extendida entre nuestros agricultores, pues bueno, pues un digestato pues no se debería utilizar, ¿no? Uh-huh. Se supondría que se podría utilizar como se viene utilizando el estiércol o... No, es diferente, porque el estiércol, de hecho, hablando de economía circular, es algo que ya está integrado en las prácticas habituales de nuestros agricultores. Entonces, es un producto que está ya en sí mismo estabilizado. El estiércol va liberando poco a poco los nutrientes y la materia orgánica que tiene. A su vez, se va cambiando, va descomponiéndose la parte de la paja y demás, y se liberan todavía más tarde. Y es algo bastante apreciado. De hecho, en algunas comarcas, el otro día me comentaban unos agricultores de La Solana, dicen, es que a nosotros no nos sobra estiércol. Es más, falta. O sea, ellos traen estiércol de fuera porque para ellos no es un residuo, sino que es un producto. Uh-huh. Aquí, pues los profesores con los que charlamos el otro día nos hablaban que esta planta, que no se había puesto hasta ahora sobre la mesa, se alimentará en un 50% de estiércoles.
el procesado de ese estiércol junto con la vinaza y pues, gallinaza y otros residuos que se le... No desconozco los datos del proyecto más allá de lo que aparece en la prensa, pero la realidad es que en cuanto a estiércoles no recuerdo la cifra. Lo que sí sé es que de acuerdo con el inventario de residuos de Castilla-La Mancha, Tomelloso produce muchos menos residuos de todos los tipos que las 227.000 toneladas que se atribuyen a este proyecto. Y cuando hablo de todos los residuos, hablo de hasta 27 tipos de residuos que aparecen asociados a Tomelloso en ese inventario. Y estoy hablando de, pues no sé si 100 y pico mil toneladas al año. No, en Tomelloso de estiércol, según ese inventario, son 1.400. Sí, de estiércol es menos. Puro. Hablo de, en general de todos los residuos habidos y por haber. Es decir, para poner un poco en contexto, luego ya podemos hablar, por ejemplo, de cada uno de ellos, los más importantes. Recuerdo que vinazas hay 58.000. 52.000. Sin embargo, el proyecto, según los datos que yo he podido leer en la prensa, me parece que la planta dice que va a tratar 105.000 toneladas al año. Sí, esos datos son de 2020. No tenemos datos todavía, pero sí, yo sí sé por mi afición al sector agrícola y vinícola que la producción ha subido. No creo ni mucho menos que llegue a eso. Por lo que yo he visto, la producción ha subido, pero oscila, sube y baja. Sube y baja. No digamos que es en torno a un equilibrio estable, dinámico, pero tampoco cambia de órdenes de magnitud. Pues continuamos con las preguntas que tenemos preparadas. Creo que ya lo hemos comentado, que el biometano contribuye, afirman que el biometano contribuye a la descarbonización. Sin embargo, pues en publicaciones suyas o charlas advierte que las emisiones reales son equiparables a las de los combustibles fósiles. Sí, en estudios muy recientes sobre el total de toda la cadena de suministro del biometano comparada con la cadena de suministro de los combustibles fósiles equivalentes, por ejemplo, el gas natural. Lo que se encuentra es que efectivamente dentro de lo que es el proceso industrial de dentro de la planta de biometano, como es obvio, al quemarse el metano se produce CO2, que es un gas que tiene un potencial de efecto invernadero mucho menor que el metano. Tiene, pues, no sé, 4 veces más o algo así. El problema no es ese. El problema es que a lo largo de toda la cadena de suministro hay muchas fugas, desde que salen los residuos del lugar de donde proceden, se almacena, se transporta hasta que llega a la planta de biometano, después salen, se vierte el digestato, etcétera, etcétera. Las fugas de toda esa cadena de suministro son bastante grandes, tan grandes que compensa con creces y supera con mucho lo que se ahorra dentro del proceso industrial. Y eso significa que al final estamos lo comidos por lo servidos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este estudio que está citado en la presentación a la que te refieres, lo que recomiendan es que la industria y, bueno, en general la sociedad tiene que preocuparse específicamente de controlar esas fugas, ¿no? Para que la biometanización llegue a suponer una mejora significativa en cuanto a la descarbonización que mencionas. ¿Y por qué son tan relevantes esas fugas en la cadena de suministro y qué puede cambiar completamente la evaluación climática del biometano para desecharlo o no? Claro, a ver, desecharlo, no, ¿por qué vamos a desecharlo? ¿No? Podemos mejorarlo. De entrada, por una razón muy sencilla, y es que una de las motivaciones para subvencionar esta actividad con fondos europeos, que es una de las razones por las que resulta atractivo para las empresas, son los objetivos de descarbonización.
si no está suponiendo ninguna mejora en relación a lo que estamos haciendo ahora, pues es de tontos, ¿no? O sea, vamos a subvencionar... Las gallinas que entran por las que salen, al final nos quedamos igual. Efectivamente. Entonces, bueno, de hecho hay otra corriente de opinión que ya no es que dice que nos pasemos al biometano, incluso aunque no haya fugas, sino que lo que tenemos que hacer es reducir más, ¿no? Reducir residuos, reducir actividad y demás. Yo ahí no me meto, pero lo cierto es que si tenemos unos objetivos de descarbonización, tiene que ser descarbonizar, no quedarse como estamos. No quedarnos como estamos. Claro. Uh-huh. Y es indicativo, porque el hecho de que haya fugas de algo que es inocuo, como puede ser el metano, que, a ver, no es inocuo, pero nadie se le someten a una atmósfera de metano, afortunadamente, en este país todavía. Lo que ocurre es que hay otras fugas de otros compuestos que son más nocivos, son más peligrosos. ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema también que tenemos que tener en cuenta. Muchas de estas plantas se presentan como proyectos de economía circular. ¿Por qué considera que cuando dependen de residuos externos, pues traer de otras zonas y demás, dejan de serlos y se transforman en otra cosa? Pues a mí me gusta mucho poner un ejemplo de... Hay una planta de biometano que se ha hecho famosa porque la han visitado algún concejal de Socuéllamos, del pueblo de al lado, que creo que hay una rivalidad muy grande, ¿no? Una rivalidad local. No, con Socuéllamos no. O a lo mejor de Socuéllamos con Tomelloso. A lo mejor ellos con nosotros, pero nosotros todavía entonces, no les hemos declarado. Creo que además debe ser la misma empresa. Sí. Y entonces les invitó al concejal, a un representante del sindicato agrario y no sé si a alguien más. Estuvieron en una pequeña planta, una planta más pequeña en Normandía. Y esta planta, hay una diferencia en la propiedad. La planta no es propiedad de una empresa de sector energético, sino que es propiedad de 38 agricultores. Uh-huh. Entonces estos 38 agricultores llevan allí sus propios residuos y los transforman en parte en biometano y en parte en digestato, que es sometido después a la estabilización que ellos requieren para poder utilizar el digestato como fertilizante, de acuerdo con buenas prácticas. Y el biometano que se produce lo utilizan para autoconsumo. De manera que yo creo que es un buen ejemplo de economía circular. Es una planta a la escala de los residuos que producen y en donde tanto los dos productos que se generan son utilizados por los propios propietarios, y son los generadores de esos residuos. Uh-huh. En España, de hecho, existe en la legislación un principio legal que está consolidado, que es el de tratamiento en origen de los residuos. Entonces, si se comprobara con el documento técnico final que la planta va a tratar residuos de fuera del término municipal o incluso del entorno, porque hay que tener en cuenta que otro documento que está disponible al alcance de todo el mundo, aunque bueno, ha estado recibiendo 13.000 alegaciones, entre ellas las alegaciones de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, bastante profundas, bastante detalladas. Este documento dice que en la región agrícola de La Mancha, y esto incluye hasta Valdepeñas, no solamente Tomelloso, la Mancha, sino que llega hasta abajo, resulta que bueno, hay un montón de pueblos, tenemos la suerte o la mala suerte de que por aquí pasa un gasoducto y el conjunto de residuos que genera toda esta comarca agrícola está en torno a las 600.000 toneladas al año, y yo, por la cuenta que llevo de los proyectos que llevo revisados, de los que están sobre el papel y bueno, y están en formato digital, ya me salen más toneladas de estas, ¿no? Que son 200.000 de aquí, 200.000 de allí, 100 y pico mil. Con 3 plantas ya llego a esa cifra. Uh-huh. Es lo que quiero decir. Con lo cual, pues ni de Tomelloso ni del entorno, es lo que quiero decir.
sino que puede ser que de lejos. Por ejemplo, creo que es en Socuéllamos, en Campo de Cristana, están contemplando la recogida de residuos de un radio de 100 kilómetros a la redonda. En Torralba de Calatrava, que pilla un poco más lejos, es un pueblo pequeñito, tiene 3.000 habitantes y ni siquiera tiene los residuos que se van a tratar allí, con lo cual dicen que lo van a sacar de 20 kilómetros a la redonda. Por supuesto, es de fuera de Torralba de Calatrava. Pero hay otra empresa de otro municipio que, interpelados públicamente, verbalmente, acerca de la inexistencia de residuos, contestaron que si hacía falta, ellos tienen implantación en el norte de España, los traerían del norte. Esto, claro, pues fue verbalmente, pero la realidad es que, por ejemplo, en Cataluña, que es la comunidad autónoma que ahora mismo tiene más plantas de biometano funcionando, lo que está ocurriendo es que hay una cierta inflación del precio de los residuos, hasta el punto de que algunos productores de alimentos han pasado, en vez de a producir alimentos, a producir residuos. Porque es rentable, claro, para los precios que se manejan en el sector. Y se está hablando, pues, por ejemplo, hace la última intervención del alcalde, creo que fue el alcalde o el concejal, o cuando estuvieron aquí, o sea, ahora mismo no desconozco, o sea, no sé dónde saqué el dato. Ha entrado los estiércoles a la cadena de alimentación de la esta, y hemos dejado de hablar de purines. Sí. Los estiércoles, si bien es cierto que aquí en Tomelloso se producen, pues hemos dicho, 1.400 toneladas, y de gallinaza, pues otras tantas, sí, y de 4.000 toneladas de purines, esa planta se podría alimentar, sería viable alimentarla de, por ejemplo, restos de poda, que sí que tenemos un montón, o paja de cereales y ese tipo de... Sí, por lo que yo tengo entendido, y creo que lo escuché en mi colega, el ingeniero químico de la Universidad Autónoma, estas sustancias yo sé que se pueden utilizar para biometano. De hecho, hay centrales de biomasa también, y lo único que pasa es que el rendimiento energético no es tan óptimo como, por ejemplo, el de los purines, ¿no? Y entonces, en este sentido, por poderse, se puede. Ahora bien, también hay que tener en cuenta algo importante en el tratamiento de residuos. Nosotros, en nuestras familias, en nuestra casa, tenemos recogida separada de residuos, orgánico por un lado, ahora ya dicen orgánico puro sin nada más, y los plásticos, el cartón y el papel, y luego vamos a la calle y lo tiramos en contenedores de distintos colores, y supuestamente pues cada residuo se trata de manera separada. En las plantas de biometano que yo conozco aquí, en los proyectos que he revisado, y en otras, España también, se juntan residuos muy diferentes. Y esto puede ser un problema. Creo que no es el caso de Tomelloso, al menos por la información que se maneja, pero los fangos de EDAR, los lodos de depuradora, de aguas residuales domésticas, urbanas, son los residuos que más probabilidad tienen de contener metales pesados. Por lo tanto, en los casos, sí conozco algunos, en los casos en los que se vayan a mezclar otros residuos con fangos de EDAR, si yo fuera un agricultor de Tomelloso, yo no extendería ese digestato por mis tierras, ni siquiera con buenas prácticas en el uso del digestato. Purines. Los purines es una materia prima de la biometanización muy interesante, muy apreciada, un rendimiento energético bastante bueno y unos números en cuanto a descarbonización bastante interesantes, porque de hecho los purines tienen emisiones de metano bastante grandes si no se tratan adecuadamente. Entonces, por ahí iríamos bien. Estiércoles. Bueno, después de hablar con agricultores, por ejemplo, de aquí de al lado, de La Solana y de Membrilla y demás, los agricultores no consideran que el estiércol sea un residuo. Para ellos es un producto y muy interesante porque incluso les falta estiércol. Claro, yo entiendo que los productores de energía
quieran competir, ¿no? Entonces ahí pues tendrá que haber sus más y sus menos. Algo muy importante en Tomelloso son las vinazas. Pero el problema de las vinazas es que el mejor método para tratarlo no es la biometanización, sino incluso un proceso un poco casi opuesto, que sería varios tipos de tratamientos aerobios. ¿No? La biometanización, una parte muy importante es la digestión anaerobia y en ausencia de oxígeno, ¿no? Aquí, en este caso, interesa bastante que las condiciones sean aerobias, al aire y demás, para producir etanol, que, por ejemplo, también se puede utilizar como combustible y es bastante más eficiente para tratar el residuo. En algunos casos, esto os puedo pasar también toda la información. La mayor parte de la documentación sobre tratamiento de vinazas en todo el mundo, Francia con el vino, en otros sitios con otros alcoholes, son tratamientos aerobios. Hay algún caso en el que se produce biometano, pero no de manera única, porque no es un proceso que para las vinazas sea tan potente y requiere de complementos con otros procesos, ¿no? Hay que enriquecer, por ejemplo, con gallinazas, que entonces reduce bastante la eficiencia del tratamiento. No sé si hay alperujos aquí, pero bueno, los alperujos y alpechines, sin embargo, el mejor método tampoco es la biometanización, sino que es el compostaje. Eso está acreditado, además proporciona un fertilizante muy bueno, tiene que dársele su tiempo, pero no tiene ninguna complejidad técnica y demás. Entonces, bueno, lactosueros también. Esto lo he aprendido gracias a la gente de los pueblos, en este caso a veterinarias, ¿no? Que dijeron, bueno, eso que dices de los residuos está bien, pero no has dicho nada de los lactosueros. Digo, hombre, es que tampoco son muchos. Y digo, pues a lo mejor es verdad, ¿no? No creo que... Dice, es que los lactosueros tampoco son residuos. Y una de ellas decía, me gustó mucho la palabra, dice, es que esto es el caramelito que le damos a los animales, porque es muy preciado, ¿no? Y también me comentaba que en caso de que puedan tener un superávit de lactosuero especial, luego tiene un valor de mercado muy grande y hasta los chinos están dispuestos a pagar dinero muy interesante por lactosueros. Entonces, ahí de nuevo, a la hora de examinar la viabilidad de estas plantas, pues tenemos que ver si realmente podemos contar con esas cifras de lactosueros, ¿no? Uh-huh. Y más allá del aspecto técnico, ¿qué impacto tendría en el día a día de un municipio como Tomelloso el tránsito de camiones cargados con residuos orgánicos? Aunque ahora esos residuos de los que estamos hablando ya se están moviendo en camiones y demás hacia alcoholeras o hacia otras balsas. Sí, ahora mismo son 100 y pico mil toneladas al año de residuos las que se mueven, no 227.000. Uh-huh. Por otro lado, las 227.000 habría un trasiego de entrada y de salida. Ahora mismo circulan en una dirección o en la que sea, muchas esas balsas, pero una única dirección, no entran y salen, sino uh-huh. que salen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto del trasiego como mínimo no es que se dividiría por dos, sino que además es que hay mucho menos residuos, porque aparentemente se tienen que traer residuos de fuera. Uh-huh. Y luego el impacto que tienen no es solo del transporte, claro, es de la propia planta, por un lado, y de los campos en los que se extienda el digestato, el supuesto fertilizante, si se estabiliza correctamente y demás. Uh-huh. O sea, pero suponiendo que se estabilice y se trate adecuadamente, ajá, vamos a poner yo, porque si no, no serían capaces de venderlos a los agricultores. Se lo venderían la primera vez, no se lo venderían más veces. De hecho, hay plantas de biometano que están ya funcionando con todas las de la ley, recientes, no de hace 20 años, sino de ahora, como la de Belinchón.
Y yo invito a cualquier persona que ahora mismo tenga a mano el Google Maps o Google Earth, si quieren, y busquen Belinchón, en Cuenca, un poco al noreste del término municipal. Hay una planta de biometano, creo que es mayor de España y puede ser que incluso bastante mayor, de 800.000 toneladas al año, y que vean algunos campos negros en torno a la zona, y algunos otros que ya no están negros porque han removido la tierra, pero hay que decir una cosa: las buenas prácticas en el uso del digestato no incluyen lo mismo que con los purines, que es verterlo y remover la tierra. No, esas no son las buenas prácticas. Las buenas prácticas son añadirlo en las raíces de las plantas. Solo en las raíces de las plantas, porque si no, las pérdidas, lo que me comentabas, ¿no? ¿Qué impactos tiene? Pues las pérdidas hacia abajo, hacia el acuífero, pueden ser muy grandes, también hacia la atmósfera pueden ser bastante grandes, y eso ocasiona efectos bastante nocivos en una zona como en este caso en Tomelloso. Es una zona ya vulnerable a la contaminación por nitratos. El año pasado la justicia europea condenó a España por haber incumplido las medidas básicas y las medidas reforzadas para contener la contaminación por nitratos de los acuíferos que llevamos incumpliendo desde hace décadas. Y Castilla-La Mancha está entre las 7 comunidades autónomas destacadas en cuanto a incumplimiento de esta directiva. Las consecuencias que esto puede tener a futuro sobre la actividad agrícola son graves, porque puede llegarse a... Bueno, nos pueden multar, evidentemente, pero sobre todo a los agricultores no van a pagar ellos la multa, no la pagará el Estado, todos con nuestros impuestos. Pueden restringir la fertilización. Y en la actualidad la agricultura es una actividad bastante tecnificada y demás, y depende para su competitividad del uso de fertilizantes. Y lo último que podría ocurrir es que por utilizar un producto inadecuado para fertilizar, que tiene muchas pérdidas hacia el acuífero, no vayas a poder fertilizar. Por ejemplo, ahora mismo hay productos comerciales de fertilizantes que los agricultores lo conocen mejor que yo, porque ellos tienen su cuaderno digital, o como se llame, de aplicación, y saben en qué momento del año, en qué condiciones atmosféricas, en qué parte de la parcela tienen que echar qué cantidad de fertilizante exacta para aprovechar lo máximo, porque además se ahorran dinero, pero además para no comprometer el futuro, ¿no? Estamos pensando, a lo mejor, no sé si algún oyente piensa que nuestros agricultores viven en la edad de piedra. No. Bueno, aquí tenemos una agricultura muy sofisticada, y los agricultores se cuidan mucho de las prácticas que hacen, ¿no? Y el pasar esos residuos que era una de las cosas que contaban, por la planta de biometano, ese tratamiento no elimina los residuos, o sea, los nitratos, perdón. No, en realidad hay una parte de nitrógeno que se pierde a la atmósfera dentro de la digestión anaerobia, pero lo que se hace es que se aprovecha un 5% solamente para el biometano. La emisión de nitrógeno no es muy grande, y el problema es que es todavía el contenido en materia orgánica, en nitrógeno, fósforo, en otros nutrientes, es bastante grande. Pero no es un producto equilibrado en proporciones entre unos y otros. De manera que incluso cuando se estabiliza suficientemente, es frecuente que tenga que ser complementado con algún nutriente en particular para que exista ese equilibrio en el suelo, ¿no? Que requieren, pues, sobre todo ciertos cultivos y demás. Habría que suplementarlo una vez que... En algunos casos sí, es que también depende del tipo de cultivo, el suelo y demás, ¿no? Las prácticas agrícolas, hay varias cuestiones ahí. Ya pues vamos un poco más a la parte que nos toca a las personas. En cuanto a la salud pública y la calidad del aire, algunos estudios pues se describen riesgos para los trabajadores, para los vecinos en el entorno de las instalaciones. ¿Y qué tipo de efectos o cuáles son los efectos sobre la salud que se consideran más importantes y menos conocidos por los vecinos que se puedan ver afectados? Sí, bueno, hay
Hay muchísima información sobre esta. Yo he intentado partir no de estudios puntuales en una zona, en unas condiciones determinadas, sino de estudios que recopilan a su vez otro montón de estudios médicos, ¿no? Porque de esa manera, por un lado, tengo acceso a la lista de referencias y los puedo consultar uno a uno, y además hay una discusión de qué fiabilidad tienen o qué condiciones, qué limitaciones tienen cada uno de los estudios que estos expertos han tratado, ¿no? Entonces, creo que en la última presentación que hice en Manzanares me pidieron especialmente, porque el pueblo este tema les interesaba, entonces cité 2 de estos estudios un poco recopilatorios, y las conclusiones así de manera muy resumida: los operarios de las plantas son los que potencialmente corren más riesgo. Esto significa, bueno, enfermedades bastante graves y incluso en algún caso la muerte. Un poco más allá, hasta 5 kilómetros, por los datos que se manejan, la planta de Tomelloso estaría a menos de 5 kilómetros de Arenales de San Gregorio. Sí. Habría riesgo significativo de enfisema. Un poco más allá, a 10 kilómetros, eso creo que sería aproximadamente Pedro Muñoz, habría un aumento significativo de tasas de asistencia a urgencias médicas por distintas afecciones respiratorias. Y bueno, hay otros estudios en Italia, por ejemplo, plantas de biometano con tiempo suficiente, pues han recopilado datos hasta 15 kilómetros, en fin. Luego hay que tener en cuenta también cómo se haya hecho en el caso de Tomelloso el estudio de dispersión de contaminantes. Hoy en día, gracias a las técnicas de sistemas de información geográfico, inteligencia artificial, cualquier empresa consultora tiene el acceso a las herramientas necesarias para poder aplicar un modelo de dispersión de distintos tipos de contaminantes, de olor en el aire. Y muchas veces lo que yo me he encontrado en los estudios de impacto ambiental es un tratamiento muy superficial de esta cuestión. Se habla de la dirección de los vientos dominantes, cuando los vientos dominantes no soplan todo el año, soplan una parte de él, 40% como mucho, 20 y tantos % a veces, y hay veces que no sopla el viento. Y eso lo conocemos aquí en La Mancha de manera especial, porque en los periodos de gran estabilidad meteorológica hay calma chicha. En verano, pues bueno, pero en invierno tenemos además inversión térmica, ¿verdad? Y eso ocurre, por ejemplo, es muy sintomático esas nieblas que no se levantan hasta pasado el mediodía, ¿verdad? Y que empiezan a formarse ya a media tarde o a las 6 de la tarde ya cuando anochece. Y además es muy característico porque si hacemos un pequeño viaje por carretera y vemos las chimeneas del pueblo, vemos que el humo o el vapor de agua sube hasta cierta altura y ya ahí no pasa y se queda. Entonces el modelo de dispersión de ese humo o de ese vapor de agua es en lo que llamamos mancha de aceite alrededor del foco emisor, y se va extendiendo de una manera pasiva hasta que ya se rompe la estratificación de las capas de aire y entonces ya se difunde un poco, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puede hacer. Yo he estado trabajando con esto este verano, con inteligencia. No voy a decir la plataforma porque es una plataforma comercial, pero esa plataforma comercial y su sistema de comunicación con inteligencia artificial te permiten a personas que no necesiten saber cuál es el lenguaje de programación de Python, que es un lenguaje muy utilizado concretamente para hacer mapas, te permiten hacer mapas de una manera, pues hay que tener solamente un poco la cabeza organizada y decirle, oye, quiero hacer esto, méteme esta fórmula
y calcúlame la dispersión de tal contaminante que tiene una tasa de no sé qué y no sé cuántos, o un peso molecular de no sé cuántos, o una presión de vapor de no sé cuántos. Y te lo hacen. Lo puede hacer un estudiante de ingeniería con un poco de conocimiento también, ya no de la inteligencia artificial, sino de sistemas de información geográfica, es decir, que está al alcance de cualquier consultora seria. No puede ser que en estos proyectos, y hago una llamada aquí especialmente al sector, a las consultoras, que tengo colegas muy buenos ahí, no puede ser que copiemos el diagrama de vientos de una web americana donde ni siquiera es el diagrama de vientos. A lo mejor, en este caso, como no lo he visto, pues puedo decir de Tomelloso, por ejemplo, cuando a lo mejor ni siquiera es específico de Tomelloso, sino de la estación meteorológica más cercana, que a lo mejor es Ciudad Real. Exactamente. Bueno, pues para ir ya un poco acabando, hay quien sostiene que la tecnología, pues con tecnología avanzada, buenas prácticas y controles rigurosos, estas instalaciones podrían funcionar sin poner el riesgo. ¿Eso no se puede garantizar? ¿Se puede garantizar? No, bueno, no, riesgo cero nunca hay. De hecho, yo como científico experimental y como profesor de una escuela de ingeniería de caminos, canales y puertos, he aprendido a ser bastante humilde, porque todos conocemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las inundaciones, ¿no? No hace falta explicar mucho que lo que ha pasado. En Ciudad Real también hemos tenido lo nuestro, ¿no? Entonces, riesgo cero no hay. Lo que sí es verdad es que la tecnología permite poquito a poco avanzar. Pero hay algo muy importante, y es la variable social. En Francia, las grandes escuelas de lo que se llaman las Grandes Écoles de ingeniería ya no forman ingenieras e ingenieros, sino que lo que hacen es formar líderes de las empresas y de las administraciones. Estas escuelas tienen un plan de estudios en el que los 2 primeros cursos son selectivos. Si los superas con una nota excepcional, te quedas. Y si lo superas con buena nota, pues no te quedas, te vas a seguir estudiando ingeniería a otra escuela, a una normal, una buena, pero que vas a terminar siendo ingeniera o ingeniero, no vas a ser líder. Y en estos 2 cursos selectivos hay materias obligatorias que tienen que tratar con temas sociales, porque y esto es experiencia también propia en nuestra escuela de caminos, hay veces que la mejor tecnología disponible y los principios científicos más básicos no funcionan si no tienes en cuenta la variable social. El proyecto se puede dar de bruces contra un muro, porque no hemos tenido una variable muy importante. En ese sentido, pues llevamos trabajando en lo que podemos, ¿no? Porque los planes de estudios da para lo que dan, pero en la Escuela de Caminos llevamos trabajando ya un tiempo con estas cosas, gracias precisamente a una colega francesa que nos ha ayudado mucho con este tema, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la realidad es que tenemos técnicos en las administraciones muy buenos, no solo en los municipios, también en la Junta de Castilla-La Mancha, en las confederaciones hidrográficas, pero no tenemos plantillas de técnicos muy grandes. Tienen sus limitaciones y eso significa que en la tasa por ejemplo, la tasa de implantación del modelo de biometano ahora mismo es tan rápida que incluso la herramienta reguladora, que es el plan de biometanización, está todavía en la segunda fase de alegaciones y ya hay muchos proyectos que incluso están construidos. Entonces, bueno, para adaptarnos a ello, toda la sociedad, y esto incluye las empresas, las administraciones, público en general, tenemos que colaborar. En Castilla-La Mancha hay que señalar que ha habido recientemente pues, casos muy trágicos, sin ir más lejos, el mes pasado en Socuéllamos, una planta de residuos médicos que iba a ser, yo me lo creo, innovadora, con la tecnología más puntera, no fue capaz de superar, hay que decirlo. Tenemos técnicos muy buenos en la Junta de Castilla-La Mancha.
no fue capaz de superar ninguna de las 2 declaraciones de impactos ambientales a las que fue sometida. Finalmente se aprobó como un proyecto experimental. Eso suponía, por ejemplo, llegar hasta en el plazo de funcionamiento hasta el 9 de octubre, pero siguió operando. La Junta de Castilla-La Mancha la sancionó con 85.000 euros, pero en ese periodo de más que siguió funcionando, hubo un accidente, falleció una mujer y hay 2 trabajadores que ahora mismo están, creo que todavía en estado crítico. Podemos poner más ejemplos del sector de los residuos, la planta de Armonacid del Marquesado, los problemas que ha habido, incluso se trataban residuos, se almacenaban, traían residuos del extranjero, de Italia, la planta de tratamiento de cadáveres de Puerto Llano, que incluso fue apoyada por la presidenta de una entidad financiera internacional, con el capital español. No creo que la hayan engañado a esta mujer, creo que sinceramente ella y sus asesores veían que aquello, pero esta planta empezó a dar problemas, también ha sido muy recientemente, y le dieron las autoridades regionales, le dieron algunas oportunidades, pero finalmente no pudo seguir adelante, y ha habido otras plantas de gestión de residuos que en este sentido pues yo invito a las personas que puedan estar oyendo a que visiten, por ejemplo, la planta de Noez en Toledo, en el pueblo, más bien que visiten el pueblo de al lado, en Casas Buenas, cuyo alcalde pues se queja en una mesa como esta, ahí enseña un montón de papeles que son las denuncias que ha puesto al Seprona, a la Junta de Castilla-La Mancha. En el otro lado de la mesa están los montones de papeles del parte de médico del consultorio que le dan los vecinos para demostrar que han sido atendidos de diversas afecciones por olores y demás. O que vayan a Balsa de Bes, en Albacete, si les pilla más cerca, y que vean la cantidad de... Esto ha aparecido también en reportajes en La Sexta, y eso lo puedo decir, ¿no? En el español. Sí. Porque salen un montón de carteles de se vende en el municipio. ¿Quién va a pagar la depreciación de las propiedades inmobiliarias, ¿no? Creo que, bueno, que aquí en Tomelloso la vivienda ha subido un poquito ya. Sí. Pues ¿quién va a pagar si le da por bajar las propiedades inmobiliarias por esta razón? ¿O quién se va a hacer cargo de la pérdida de reputación de los productos agropecuarios de Tomelloso? Sabemos que las denominaciones de origen de Toro, de Ribera de Duero y de Rioja se han negado a que se instalen en Ribera del Duero desde hace 5 años, que se instalen plantas de biometano en el territorio de la denominación de origen. Ellos aducen que esto puede suponer una pérdida de reputación y no saben si de propiedades organolépticas de sus productos. Por ejemplo, un agricultor de La Solana me decía, es que yo cuando se abre el pico de la cáscara del pistacho, eso le va a afectar. Y yo digo, no sé decirte, a ver. Dice, es que, claro, yo a lo mejor tardo 15 días todavía en recolectarlo y si me extienden el digestato, yo no voy a extender digestato, decía él, pero si me extienden el digestato en el campo de al lado, eso me puede afectar. Digo, hombre, los olores están ahí, te puedes ir a Casas Buenas. Es que están. Sí, están. En Campillos, en Málaga, ha tenido que actuar el defensor del menor andaluz, porque les habían pedido una serie de medidas para tener en cuenta, no las han tenido en cuenta, y ha actuado el defensor del menor andaluz. Uh-huh. Aquí estamos hablando de plantas de aquí y de ahora, no de hace 20 años, y creo que es importante en este sentido considerar la variable social junto con estas cuestiones. Ya para acabar, y también un poco a modo de reflexión, defiende los modelos pequeños ligados al autoconsumo local y pues apostando por otras vías para deshacernos de esos residuos. ¿Sería más seguro? O sea, al hacerlo mucho más pequeño y bueno... Claro, lo que es bueno en mi casa es bueno en mi laboratorio. En mi laboratorio a mí no se me ocurre
mezclar residuos que son incompatibles. Nosotros tenemos una lista de residuos, pero además son productos con nombres muy raros y tienes que mirar la lista porque yo no me los sé todos. Y te dicen, a ver, en este contenedor, ¿qué he hecho? Pues puedo echar esto, esto y esto, pero hay cosas que las tengo que recoger aparte. Y luego eso pasa a una empresa o lo llevo a otro laboratorio más potente donde pasa la empresa y cada residuo lo trata por separado. Algunos se pueden tirar por el desagüe, no pasa nada. Yo creo que esto se debe aplicar, y además lo dice la ley también, no lo digo yo. El principio de tratamiento en origen de los residuos requiere que los residuos, no voy a decir que cada residuo por separado, ¿no? A lo mejor de los 27 que tiene Tomelloso hay algunos que se pueden procesar juntos, ¿no? Pero no todos. Y en ese sentido, pues sería muy interesante explorar los modelos que se aplican, por ejemplo, en Francia, en el ejemplo que he puesto de esta planta de Vier, en Normandía, en donde sí que, por un lado, una planta más pequeña con residuos bastante homogéneos, por así decirlo, con una producción de residuo de fertilizante para uso local y un autoconsumo de la energía producida por ese biogás, parece que sí que se ajusta a lo que yo creo que entendemos. Por curiosidad, ¿esa planta de qué se alimenta? Esa tiene purines y creo que tiene algún residuo agrícola, si no recuerdo mal. No, normalmente viene muy bien una cierta mezcla entre residuos más sólidos, de ahí que a veces los estiércoles no es que tengan ningún problema, al revés. Los estiércoles se pueden, los agricultores ya digo que es que, a ver, no son tontos, que saben lo que les conviene. Pero puede ser que sea interesante para la planta mezclar un poco de estiércoles con un poco de purines o incluso algunos residuos de poda y demás, porque eso maximiza un poco la eficiencia del proceso de producción energética, ¿no? Entonces, para eso están nuestros colegas de ingeniería química, que son expertos en buscar ese punto óptimo. Claro, si les decimos, yo en mi laboratorio, yo puedo producir agua ultra pura. De hecho, puedo producir dos tipos de agua, aparte de la que sale del grifo. Puedo producir una que me sirve para lavar todos los cacharros de los experimentos y una que es ultra pura, pues para preparar ya reactivos de precisión, ¿no? Pero eso cuesta dinero. Un ingeniero químico te puede hacer lo que tú quieras, pero claro, si le fuerzas a hacer ciertas cosas, costará más. No sacarás el mismo rendimiento energético. O sea que, a modo ya de conclusión, deberíamos apostar por otros modelos de deshacernos de esos desechos, no convirtiéndolos en biometano. Si te quieres que te dé mi opinión personal, yo creo que lo que se está haciendo en Europa es bastante más razonable. En Alemania están cambiando. Alemania ha pasado por un momento difícil con la guerra de Ucrania y también con la voladura de los dos gasoductos del mar Báltico, y entonces ellos tenían muchas plantas pequeñas, muchas, y ahora están conectando algunas de ellas con un gasoducto y las están aumentando de tamaño. Pero el proceso es un poco diferente porque ellos empezaron instalando plantas pequeñas de estas características y ahora tienen un problema grave que en España no tenemos. De hecho, el gobierno español lo que pidió es que a la península ibérica se la tratara de manera distinta al respecto, porque no teníamos esos problemas tan graves, ¿no? De hecho, en materia de energías renovables, una de las razones por las que tuvimos el apagón de abril fue que producimos tanta energía solar fotovoltaica que no podíamos distribuirla porque no había cauces suficientes para evacuar toda esa energía. Entonces hubo ahí un poco de follón, se tuvieron que desconectar una serie de instalaciones y no había nada que estabilizara el sistema, ¿no? Pero ahora mismo creo que estamos exportando energía renovable fuera de España. Ahora, de hecho, la energía solar fotovoltaica, pues no es que haya habido un parón, pero están viendo a ver cómo
buscando alternativas. Se reorganizan, claro, y ahora se está apostando en este sentido. Es verdad que el biometano puede ser parte de la solución porque necesitamos en el sector eléctrico algo que estabilice un poco el sistema, ¿no? Y bueno, el biometano es tú enciendes la llama y puedes producir en una central que transforme esta energía en energía eléctrica en cuestión de instantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como un sistema de estabilización, pues claro, de que sea un sistema de estabilización a que de repente nos pongamos a producir gas para mandárselo a Alemania, ya estamos produciendo de 4,5 a casi 6 veces más carne de cerdo de la que consumimos. La mayoría para la exportación. El 80 o el 90% de la uva no es para consumir, no es para la soberanía alimentaria, sino que es para producir vino. La mayor parte tampoco nos lo bebemos, sino que lo exportamos. Y hay veces que la tristeza es que hay excedentes y tenemos que a su vez que transformarlos en un residuo para que no se desplomen los precios y se arruine todo el mundo. Uh-huh. Entonces tenemos que actuar con un poco de sensatez. Ahora yo en casa lo que hacemos normalmente es procurar que nos sobre comida, ¿no? Pues además está la ley de la cadena alimentaria, nos dice es que no puede sobrar comida, es que ¿qué estamos haciendo? Y a lo mejor deberíamos aplicar esto a las empresas también, ¿no? Reducir los residuos, que estos sistemas de regulación efectivamente funcionen, ¿no? De estabilización del sistema eléctrico, pero no a costa de, ahora si hemos producido mucha energía eléctrica, ahora de repente producir mucho biogás o biometano. Uh-huh. Y no sabemos qué va a pasar después, sobre todo si hay... Tenemos un momento que nos pasará lo mismo otra vez. Claro, ¿qué puede pasar si nos ponemos a producir mucho biometano? Pues que lleguemos a un punto que los agricultores ya no puedan fertilizar, porque claro, es que son unas cantidades de dónde van a sacar todo esto. En Cataluña se está invirtiendo. Esto ya ha ocurrido con el etanol, con los cultivos que se utilizaban para destilar alcohol, etanol. Ya ocurrió que de repente hubo una carestía muy grande de cereales porque era más rentable transformar maíz en etanol que vender maíz para los piensos, para los animales. Para hacer palomitas. Y hubo en hace una década, un poco más, una crisis alimentaria importante en algunos países a causa de esto. Sí. Bueno, pues creo que con todos estos datos podemos aportar algo más de información a los tomelloseros. Pues también en breve van a participar en una charla con los ciudadanos de Tomelloso, que supongo que habrá oportunidad de hacer preguntas y... Yo no sé nada de eso. Creo que eso es mañana, ¿no? Me habías comentado antes. Yo voy a estar un poco lejos de Tomelloso. O sea, que mañana te decía. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos más información y tener más... pues otro punto de vista al que ya hemos ofrecido y que seguiremos ofreciendo respecto a la gran polémica que se está desatando en Tomelloso. Muchas gracias a vosotros, porque en ausencia de información en un documento que todo el mundo pueda consultar, los medios de comunicación sois muy importantes. Uh-huh. La labor que hacéis es impagable. Además, nosotros tratamos de que sean pues expertos los que vengan a contarnos esto, y porque pues al final si lo cuentan políticos, si lo hacemos nosotros un resumen, no es lo mismo, es mejor contar. Bueno, los entre comillas expertos, cada uno podemos ser de nuestra padre y de nuestra madre. No voy a decir más. Lo más importante son las fuentes de información que todas las personas puedan leer. Y en ese sentido yo he puesto a disposición vuestra la mayor parte de los enlaces de las fuentes que yo he citado aquí. Si hay alguna que se me haya escapado, o algún espectador o espectadora está interesada en información concreta, puede escribir al correo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es mi nombre, maximo.florin@uclm.es, y con gusto atenderé las peticiones, siempre y cuando sean razonables. No soy un mago, ¿no? Yo no soy omnisciente. Uh-huh.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y por resolver algunas de nuestras dudas. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.